Buen día, grupo, ¿cómo están? Bueno, les envío este audio a modo de podcast, haciendo una síntesis de la clase o de las clases que tienen que ver con currículum, recuperando un poco lo que vimos la semana anterior y avanzando como para que tengan elementos como para su propio estudio, su proceso autónomo, pensando en que, bueno, no queda tiempo para avanzar en clases presenciales. Entonces decidí acompañar eso y brindarles herramientas a través de, bueno, ¿no? de lo que significa el podcast. En ese sentido, es una gran ayuda. Así que este primer audio voy a recuperar cosas que tienen que ver con currículum. Bueno, nosotros comenzamos trabajando en la idea de que el currículum tenía como una definición, una primera definición, la idea de que es que el conjunto de saberes, hábitos, valores, normas, que se consideran valiosas que la escuela tiene que transmitir. Y habíamos visto que esa definición entendía que había un acuerdo social sobre los saberes, los haceres, las normas, las pautas que la escuela tiene que transmitir, pero cuando nos preguntamos quiénes estaban a cargo, quiénes decidían, quiénes sancionaban cuál es el conocimiento valioso, los saberes valiosos, es como que esta definición empieza a conmoverse, a agrietarse, ¿sí? Entonces, de otra manera, podríamos decir que el currículum también es entendido como una selección cultural. Una selección cultural o una síntesis de elementos culturales que incluyen conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos, ¿sí? Y que conforman una propuesta político-educativa. Esta definición y esto que yo le estoy diciendo es la gran definición que recuperamos de Alicia de Alba, ¿sí? Es una síntesis curricular. La síntesis curricular se logra, o la dinámica de esa síntesis se da a través de variados mecanismos de negociación e imposición social. Y nosotros habíamos hablado la semana pasada de que esto tenía que ver con la capacidad de negociación o imposición de los distintos grupos y sujetos sociales que intervienen en la conformación, la construcción del currículum. Con esto queremos decir que el currículum no es para nada un conjunto de saber, una propuesta plasmada en un papel, en un documento absolutamente neutro o un gran acuerdo nacional, sino que entendemos que es básicamente es una construcción, es una propuesta que está todo el tiempo siendo tensionada y que del mismo modo es dinámica, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque está en el medio de las luchas de los distintos grupos sociales, ¿sí? Es decir, que la lucha tiene que ver con cómo se incluyen las visiones de mundo, las visiones de conocimiento, las visiones epistémicas de los distintos grupos sociales que conforman la sociedad. Esta idea más global, más general del currículum, eh, es la que recuperamos primeramente y que tomamos como definición de didáctica general, ¿sí? A partir de la otra definición que yo les di primariamente, este, respecto de el conjunto de saberes, bueno, normas, etcétera, que se consideran valiosas, también tiene que ver con un proceso social. Lo que sucede es que esta definición, esta última definición, lo que esconde es el conflicto. En la propuesta de Alicia de Alba, ella plantea que hay tres sujetos de la determinación, digamos, tres grupos o grupos que participan de lo que es el proceso de determinación curricular, ¿sí? Y que esos sujetos tienen que ver con, participan de acuerdo a los intereses que tienen en eso, y también tiene que ver con el lugar, o en todo caso el espacio en donde se desenvuelven, ¿sí? Así están los niveles de concreción curricular
hay 4 niveles de concreción curricular, que la primera instancia es una instancia nacional, aunque nosotros podríamos decir internacional nacional, una instancia jurisdiccional o provincial en el caso de Córdoba, una instancia institucional y una instancia áulica, ¿sí? Podríamos dejar para las últimas 2 instancias, es decir, la institucional y la áulica, como la instancia en la cual participan los denominados sujetos del desarrollo curricular, porque esto tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? En cambio, aquellos sujetos que participan del proceso de la estructuración del currículum están más ligados a las instancias ministeriales de la provincia de Córdoba y en un nivel más alto a la instancia nacional, ¿sí? En una primera instancia, como el gran nivel, se encuentran los sujetos de la determinación curricular, que son los grupos a través de sus representantes que definen qué es lo importante que debe enseñarse en un carácter general. Y como habíamos hablado en la clase anterior, ahí están los grupos empresariales, los grupos tecnológicos, los grupos editoriales, que también los partidos políticos, ¿sí? Que obviamente y sus interrelaciones son los que configuran una propuesta que después empieza a tomar una estructuración más fuerte con respecto a estos niveles, 4 niveles de concreción que yo les nombré. Además del texto de Alicia de Alba, también tenemos para estudiar y para analizar el documento Explora sobre currículum, ¿sí? Les voy a tirar algunos tips respecto de qué es lo importante de ese texto y creo que es lo que debe saberse y lo que deben entender. Es la idea que aparece aquí, hay un aporte a otra definición de currículum, ¿sí? Sumada a la que recién estábamos viendo con Alicia de Alba, es decir, como una selección cultural, ¿sí? El documento Explora también nos aporta una idea del currículum, ¿sí? Como un mapa institucional, como un mapa o una guía institucional, ¿sí? Y acá lo que podemos recuperar esta idea del mapa o la guía institucional que tiene que ver con digamos, cómo se organizan las experiencias de aprendizaje del estudiantado en las escuelas, involucra una tensión que también estuvimos trabajando, la idea del currículum prescripto, la idea del currículum como documento oficial prescriptivo y la idea del currículum real o lo que nosotros habíamos denominado toda la práctica educativa, todo lo que sucede en las instituciones. Esta tensión también deriva de la cuestión etimológica del currículum. Nosotros habíamos planteado que el currículum es una palabra que viene del latín y que esa palabra currare refiere a la carrera de carretas como entretenimiento romano y que básicamente significaba la distancia que había que recorrer desde el inicio hasta la meta. En ese sentido, esta acepción está estrechamente ligada a la idea de currículum como el plan de estudio, es decir, al esqueleto, al listado de materias que hay que cursar y aprobar para, por ejemplo, recibirse de profe de educación física. En tanto, la atención del currículum real nos está hablando de todas las prácticas que, en todo caso, son experiencias formativas para los estudiantes en las distintas escuelas. Todo lo que sucede en la escuela es parte de la experiencia de formación. Bueno, entre esa tensión, obviamente no quiere decir que una sea completamente certera y la otra no, ¿sí? Pero evidentemente que la idea del currículum real nos hace entender y comprender que en la escuela las experiencias de aprendizaje van muchísimo más allá de solo de todo aquello que está declarado, ¿sí? Y me quiero detener en esto porque, bueno, después vamos a ver
una clasificación, una tipología que me parece muy importante respecto del currículum. Volviendo al texto Explora, ¿sí? Creo que otra de las cosas importantes que nos aporta, y creo que para tener a la mano y para que lo sepan, son las perspectivas y las tradiciones que hay en torno al campo del currículum, ¿sí? Que se han construido a lo largo de 300, 400 años, ¿sí? Estamos hablando desde la antigüedad, no de la antigüedad, sino de la Edad Media o incluso antes hasta hoy, ¿no? Pero me parece interesante porque de alguna manera tienen persistencia hasta el día de hoy en lo que se entiende por currículum. Desde la perspectiva humanista, que como una primera gran perspectiva que allá en, en- en lo que era la etapa final de la Edad Media planteaba que, que lo que debía enseñarse tenía que ver con las disciplinas tradicionales como la lógica y el latín, y con una idea muy racionalista, muy intelectualista. Era una idea que lo que quería transmitir era la visión de los saberes que se consideran más elaborados de Occidente en esa época, ¿no? Este, la gran crítica, uno podría rastrear eso hasta entrado el siglo XIX. La gran corriente que aparece a finales del siglo XIX y que tiene una fuerte impronta hasta el día de hoy es la tradición del currículum centrado en las infancias, diríamos hoy, ¿no? Paiocentrismo, si ustedes quieren. Esa idea, digamos, con una fuerte impronta psicológica, bueno, entendía que el currículum se debía adecuar a las distintas etapas, ¿sí? A las formas de aprendizaje que presentaban las infancias, de acuerdo con todos los saberes que la psicología evolutiva había brindado hasta ese momento. Una tercera corriente sumamente importante y creo yo fuertemente instalada en lo que nosotros consideramos la pedagogía tradicional o la enseñanza tradicional es el eficientismo social. La corriente técnico-instrumental o eficientista social tiene como una de sus más importantes preocupaciones en que la escuela tiene que enseñar aquello que está demandando el mercado laboral y la industria. Es decir, es una perspectiva que lo que interesa es que la escuela prepare a los estudiantes, a las estudiantes, de acuerdo a las demandas del mercado, ¿sí? Es decir, dejando afuera o restando la importancia a todo un conjunto de saberes, haceres, normas, actitudes que tienen que ver con otros aspectos, con otros mundos de la cultura. Por ejemplo, los saberes populares, eh, los saberes tradicionales, otras epistemes que tienen que ver con otras culturas, con otros pueblos, eh, que desafían además lo que la industria y el mercado pueden estar exigiendo, sabiendo que la gran tensión aquí tiene que ver con qué ciudadanía están formando, si una ciudadanía que tiene que preocupar, digamos, adaptada, en permanente adaptación, una ciudadanía que también tiene que ser partícipe activa de la construcción de los estados nacionales y sobre todo de la democracia. Importante punto para pensar cómo se tensionan estos caminos que en algún momento de las últimas décadas, cuando se planteaban reformas curriculares mayormente de esta perspectiva, se sostenía que estas dos orientaciones, si antes habían sido opuestas, en este momento tenían la misma demanda, cosas que nunca fue así, ¿sí? Es decir, la pseudo idea que el mercado laboral en algún momento planteó como la flexibilidad de pensamiento y un sujeto que tuviera autonomía para tomar decisiones del trabajo, planteada, por ejemplo, en la década de los 90 en Argentina, nunca la vimos. Es decir, se siguen planteando reformas laborales
que lo que necesitan más es un sujeto que esté dispuesto a trabajar más de 10 horas por día y que casi carezca de derechos laborales y también previsionales. Con lo cual, bueno, volvemos a plantear esa tensión de lo que significa esta perspectiva eficientista, técnico-instrumental de los saberes y la perspectiva humanista y la otra gran perspectiva o tradición que plantean las autoras, que es la reconstrucción social y la perspectiva crítica del currículum, ¿sí? Que obviamente tienen su eje, su punto nodal en lo que es la construcción de una ciudadanía crítica, una ciudadanía que recupere una visión integral de la humanidad y que justamente se funde en valores que permitan la convivencia, la tolerancia, la no violencia, la educación por la paz. Bueno, creo yo bueno, ¿no? Que uno puede reconocer en los distintos documentos algo, algunas huellas de todas estas tradiciones, ¿sí? Creo que es importante entender cómo cada corriente, cada perspectiva, tanto en educación física como en cualquier perspectiva de enseñanza de cualquier disciplina, de alguna manera es coherente o lleva implícita también una concepción de lo que es el currículum y qué lugar tiene el currículum en lo que es la construcción de las propuestas de enseñanza, ¿sí? Si es un currículum que promueve más la autonomía de los sujetos o es una perspectiva que ancla o limita el oficio docente a ser meros ejecutores. Bueno, creo yo que en estos momentos estamos atravesando reformas que tienen una lógica que nos lleva, nos deposita en un lugar en el cual somos más vistos como ejecutores de un conjunto de saberes establecidos, ordenados e incluso secuenciados para ser transmitidos, antes que ser docentes, enseñantes, que tienen autonomía y pensamiento propio a la hora de preguntarse y elaborar planificaciones y construcciones metodológicas situadas. Muy interesante es poder pensar el término de qué significa lo situado, porque es usado en ambas tradiciones, ¿sí? Pero esto es interesante porque lo que nos está demostrando es cómo hay usos, disputas por el uso de los conceptos y las categorías que se utilizan. Bien, por último, y para ir cerrando el podcast referido a currículum, con un texto y con un planteo que no llegamos a ver profundamente en la última clase, recuperamos el texto de David Kirk, Ideología y Currículum de la Educación Física en el currículum de Educación Física. David Kirk nos plantea, y con él estudiamos una tipología, una clasificación del currículum, ¿sí? Que abarca una triple tipología. David Kirk plantea un currículum explícito, un currículum encubierto, un currículum oculto en sentido estricto y un currículum nulo. A la interacción, ¿sí? Al resultado de la interacción de todos estos currícula, David Kirk le denomina currículum funcional. El gran aporte que nos hace David Kirk es la idea de currículum funcional, como esa interrelación que no es sumatoria, sino la síntesis de todos estos niveles, ¿sí? De toda esta tipología que él plantea, resulta en lo que es el currículum funcional, ¿sí? Es decir, que lo que nos está planteando David Kirk es que lo que aprenden los niños y las niñas es el resultado del currículum funcional, es decir, de la interacción de todos estos currícula que están dando vuelta, que están interactuando en el aula, ¿sí? A veces lo que él plantea es que predomina, obviamente que lo que predomina es un nivel curricular, que generalmente puede ser, obviamente, el currículum explícito, que es lo mismo que el currículum oficial,
¿sí? Es decir, los contenidos explicitados, concretos que enseña la profesora o el profesor. Pero que los otros niveles curriculares también están presentes e interactuando en las aulas. Saben que cuando nos referimos a aula también entendemos que el patio es aula, ¿sí? En un sentido amplio. En ese sentido, David Kirk también nos aporta la idea del currículum oculto, y se entiende por el currículum oculto aquello que se enseña, pero que no está explicitado ni declarado. Es decir, aquello que los profesores y las profesoras, de manera más o menos intencionada, transmiten en las aulas, pero que no lo han declarado. Y esto tiene que ver, ¿sí?, con cuestiones que hacen a la forma de responder o entender la lógica del trabajo áulico, que ahí podríamos estar hablando de lo que él denomina currículum encubierto, ¿sí?, o aquello que ya es más reflexivo, pero que al mismo tiempo se ha tornado tan práctico, tan cotidiano, que está interiorizado y a veces funciona hasta de manera inconsciente, ¿sí? Y que esto tiene que ver con la lógica comunicativa, la forma de entonar, de pararse, de tener la atención, de escuchar, de mirar, sobre todo a lo que dicen los estudiantes, cómo se dice lo que se está enseñando. Bueno, a eso David Kirk lo denomina currículum oculto en el sentido estricto. La última semana, con el grupo que se quedó, estuvimos charlando un poco de la importancia que tenía el currículum oculto, ahora de entender que políticamente el currículum oculto es el lugar en donde mayormente se manifiestan las relaciones de poder. La violencia de género, la violencia machista, ¿sí?, que tienen que ver con la forma en que muchas veces distintos profesores, profesoras, ejercen su poder, ¿sí?, casi llegando a límites, por supuesto, ¿no?, basados en su autoridad, la autoridad que tienen en ese lugar. Las formas de subestimar, las formas de menospreciar a estudiantes, la forma, esto que hemos hablado muchas veces, las formas cotidianamente en que, por ejemplo, se enseña la clase de fútbol es separada en términos de, por ejemplo, que los pibes jueguen con fútbol y que las pibas juegan con una pelota de plástico. Estas concepciones que lo que hacen que caen en el sexismo. David Kirk habla mucho de eso, ¿no? Bueno, y otro de los niveles que plantea el último, que es el currículum nulo, que también tiene su importancia política. Esto de lo nulo es aquello que no se enseña, ¿sí? Y aquello que no se enseña, aquello que se omite, que directamente, que estaba declarado pero que no se enseñó, responde, ¿sí?, al orden de lo político, porque esta toma de decisiones nunca es ingenua. De hecho, ¿se acuerdan cuando veíamos con Gloria Edelstein y decíamos que la enseñanza era una sistemática toma de decisiones, que eso es lo que le daba el carácter de ser una práctica política, ¿no? Agrego yo que el currículum nulo es el reverso del currículum explícito. Es decir, que hay distintos niveles de currículum nulo y que conforme haya selecciones, cada vez que hay una selección cultural, es decir, cada vez que se construye y se instala una propuesta curricular, también se instala, si está presente de manera latente, fantasmagórica, un currículum nulo, porque es todo aquello que se dejó de lado, que se desestimó. Y como sabemos, si entendemos que el currículum es una selección cultural, toda selección, yo les había dicho, es arbitraria.
Es decir, carece de razones últimas para sostener ese tipo de posiciones. Lo arbitrario implica que es de esta manera, es de una manera determinada, pero podía haber sido de otras. Y eso, por supuesto, está ligado a esto que planteamos con Alice de Alba, a la capacidad de negociación o imposición que tienen las distintas clases y grupos sociales, ¿sí? Bueno, lo nulo no es, no es para nada ingenuo. Lo que quedó afuera es porque lo que se deja fuera de una propuesta curricular tiene que ver con parte, o sea, con elementos que forman parte de la visión de mundo de algún grupo o clase social. Entonces, no es ingenuo, ¿sí? Importante entender cuando uno hace las planificaciones, hace sus propuestas metodológicas, preguntarse, siempre hacerlo, en qué sentido esto es importante o por qué creo yo que esto no es importante, ¿sí? Bueno, chiques, hasta acá vamos llegando. Disculpen si he hecho largo, pero es un material importante para que les acompañe su proceso de estudio pensando eh, en en la evaluación integradora. Y bueno, cualquier cosa, bueno, estamos en comunicación. Un abrazo grande.